Estamos de vuelta en Agenda Económica AM en una edición que está cargada en materia de pensiones por el anuncio del presidente Piñera, por los detalles y los cambios que han introducido también los candidatos presidenciales. Bueno, queremos analizar este debate con ese contexto de fondo y para eso estamos en contacto con el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López, para profundizar en estos temas. Gracias por conversar con nosotros, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Fernando, bueno, partamos con el anuncio del presidente Piñera ayer. Hay hartos temas que revisar de los candidatos, pero de alguna manera lo que ha anunciado el presidente con esta pensión garantizada universal cambia un poco el panorama. ¿Qué te parece el anuncio y cómo interpretas tú ese cambio que estás proponiendo el gobierno? Bueno, primero el anuncio va en línea tanto con las demandas ciudadanas como con lo que están proponiendo los dos candidatos presidenciales. Según datos de la última encuesta de protección social que se aplicó antes de la pandemia y que es el dato más confiable respecto a preferencias, respecto a sistemas de pensiones, casi 80% de las personas decía que el Estado era el responsable de asegurar pensiones suficientes para la población. Y para todos, pensiones universales. Entonces, eso hay consenso a nivel de ciudadanía de que ese es el rol del Estado. Distinto a cómo está pensado el sistema en la actualidad, en donde tenemos un pilar solidario que llega principalmente al 60% de las familias más vulnerables. Claro. Los dos candidatos proponen pensiones universales. Por un lado, el candidato Boric propone una pensión universal de 250.000 pesos y el candidato Kast también propone una pensión universal financiada con impuestos generales, pero no define un monto, principalmente porque definir un monto de pensión requiere que tú seas capaz de pagar esa pensión no solo hoy día, sino que también en el futuro. Fernando, y de hecho, ahí hay un dato bien relevante de este anuncio que hace el presidente que tiene que ver con el efecto que esto tiene también en el sistema de pensiones que tenemos hoy día. ¿De qué manera impacta en el debate el hecho de establecer este piso mínimo? Porque esto se construye por sobre la pensión autofinanciada. Claro, como te digo, hoy día el pilar solidario, primero, beneficia solamente al 60% de las personas más vulnerables. Con esto está llegando al 90% y el beneficio, y aquí te está poniendo un piso de pensión de 185.000 pesos. El pilar solidario tiene beneficios que son decrecientes con el monto de pensión que tú puedes financiar por tu cuenta. Fernando, ahora, sí. Dime. Sí, un tema acá que me gustaría destacar, sobre todo en época de elecciones y en donde es muy tentador ir subiendo la apuesta. Yo ofrezco 180 y otro viene y ofrece 200 y otro 300 y 400, etcétera. Yo creo que es muy importante entender que cualquier ofrecimiento que se haga hoy día de un determinado nivel de pensiones es algo que se tiene que financiar no solo hoy día, sino que en el futuro. Y nuestra demografía, ¿no es cierto?, nos pone un desafío tremendamente relevante. Claro. Según datos de la ONU, al año 2019 teníamos 5 personas hasta 65 años, hasta 64 años, ¿no es cierto?, que de cierta manera están trabajando y permitirían financiar a través de distintas formas de impuestos o formas de contribución a las personas mayores a 65 años. A 2019 son 5, entre comillas, trabajando por cada persona mayor a 65 años. A 2050, en el caso de Chile, ese número baja a 2,2. O sea, si hoy día tienes 5 personas trabajando para financiar a un pensionado, en 2050 solo va a tener a 2. Entonces, cualquier aumento, ¿no es cierto?, en la promesa de este piso de pensión va a poner presión sobre la billetera fiscal en el futuro. Y es un buen punto ese. ¿De qué manera los programas, para hablar ahora de la carrera presidencial, se hacen cargo de ese dato, el de la demografía, en el caso de Gabriel Boric o en el de José Antonio Kast? ¿Cómo ves ese punto? Ese es un punto bien complejo porque por una parte tienes la demanda ciudadana de seguridades.
de certezas y de pensiones, ¿no es cierto?, que estén por sobre un nivel que pueda ser considerado digno. Y ahí hay distintos niveles. Un nivel, por ejemplo, es el mínimo para estar por sobre la línea de la pobreza. Por un lado, Boric ofrece un nivel de pensión, ¿no es cierto?, mínimo de 250.000 pesos y también ofrece un componente de beneficios garantizados. Claro. Por otro lado, Kast no se la juega por un número. Ajá. El problema de jugárselo hoy día por un número es que en el largo plazo tienes una incertidumbre que es brutal. Sí. Por ejemplo, y solo para no entrar en un tema, en temas que sean más controversiales, la rentabilidad. La capacidad de pagar pensiones en el futuro depende de qué tanto tú hagas crecer los ahorros. Exacto. Independientemente de quién administre, estos ahorros tienen que crecer. Un punto de diferencia en la rentabilidad a largo plazo afecta tu pensión en un 25%. Dos puntos de rentabilidad afectan tu pensión, ¿no es cierto?, la pensión que tú puedes pagar como Chile, como un todo, sí, en un 50%. Entonces, por ejemplo, yo me la puedo jugar hoy día por ofrecer una pensión alta, pero después, ¿no es cierto?, en un par de décadas voy a estar en problemas y podría verme en la obligación de hacer que la gente contribuya más. Exacto. O reducir los beneficios, aumentando la edad de jubilación. O retardar la edad. Sí. Fernando, claro. En el caso de José Antonio Kast hay una propuesta también, ya que hablábamos de esta pensión básica universal, pero en el caso de José Antonio Kast hay una propuesta para 1 millón de pesos depositados en cada niño recién nacido como una forma de incentivar el ahorro desde el primer día. ¿Qué te parece a ti esa idea? El principal riesgo de esa, me parece una muy buena idea. La pregunta es de dónde se saca la plata y qué es lo que dejas de gastar, porque hoy día está inundado de demandas sociales por mejor educación, mejor salud, etcétera. ¿De dónde sale esa plata? Eso es lo primero. Y lo segundo es que toda forma de ahorro está expuesto a que en un par de años más tú digas, mira, estamos en una situación apremiante y tenemos que efectuar retiro. Claro, tal como se ha hecho este año. Y eso es tremendamente popular y hemos visto que con una facilidad impresionante nuestro Congreso se pone de acuerdo para satisfacer, ¿no es cierto?, este tipo Fernando, de promover esta iniciativa. Nos queda poco tiempo, un minuto para esta pregunta, que es bien amplia y profunda, pero es difícil responderla de manera sintética, pero llevamos 2 gobiernos seguidos que no han sido capaces de sacar adelante una reforma de pensiones que se pide hace muchísimo tiempo y que es muy necesaria. ¿Tú ves algún punto o piso común entre las 2 propuestas que uno pudiera pensar que quizás sí, ahora, en el próximo gobierno, se dé una reforma? Lo veo complejo porque por el lado de Boric, ¿no es cierto?, se está imponiendo un modelo en donde el Estado principal administra el grueso de los ahorros previsionales, donde se propone aumentos en las cotizaciones que no son populares, donde también se plantea un esquema de solidaridad y la gente no está de acuerdo con esta solidaridad, la gente no está de acuerdo, una parte importante no está de acuerdo con pagarle la pensión al jubilado de hoy día y en hacer mayores aportes. Y por el lado de Kast se ve muy complicado porque la gente no está de acuerdo con que privados tengan este rol en la administración de fondos de pensiones. Claro. Y ese es un punto en el cual no transa. Entonces veo muy polarizado esto. Y no se atiende por completo, ¿no es cierto?, la demanda ciudadana, que si tú la miras, tiene bastantes puntos que son razonables, que son atendibles, que se podrían implementar, pero hoy día estamos lejos de ese intermedio. Sí, lamentablemente, porque ya no podemos seguir esperando otra reforma otros cuatro años más. Fernando, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. 8:29, gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales, Conexión Global a continuación con Isel Guerra. Que tengan